Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, leemos esta porción de la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer la última parte de este versículo que dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La pregunta de esta reflexión es la siguiente: ¿por qué ofrendamos? No sé si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta, pero sabe que esta temática, por decirlo así, es bastante poco comprendida por algunos, malinterpretada también por otros, malinterpretado por otros, y hoy día incluso hay falta de comprensión, ¿ya? Porque algunos enseñan y se van a los extremos con respecto a temas que tienen que ver con la finanza o la mayordomía financiera, temas que nosotros ya hemos tratado. Recordemos que Jesús dijo que la verdad nos hace libres, ¿se acuerdan? Eso lo encontramos ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y que también el Señor Jesucristo enseñó que donde esté nuestro tesoro estará también el corazón. Donde esté el tesoro estará también el corazón. Eso usted lo encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 21. Antes de entrar a algunos puntos con respecto a responder esta pregunta de por qué ofrendamos, quiero hacer algunas aclaraciones. El dinero no es bueno ni malo. Bien. Ahora, como adquirimos y gastamos y o invertimos el dinero, habla de nuestra espiritualidad. Originalmente lo que pasa es que algunos separan el dinero de lo espiritual, bien, pero demuestra algo, cómo se consigue y cómo se gasta, cómo se invierte. Dentro de otras cosas también nos ayuda a saber dónde está el corazón. Otra de las cosas que en el mundo a veces la gente dice, quiero decir en el mundo, las personas que no son cristianas, no son convertidas, no es Jesucristo el Señor de su vida, hablan mucho respecto a este tema, porque dice, va a ir a ese lugar, son fanáticos, va a ir a ese lugar, te van a sacar la plata. La gente habla mucho afuera, digo los no convertidos, respecto a estos temas. Incluso quizás alguno de nosotros antes de llegar al Señor también pensaba lo mismo. No, porque ahí te sacan la plata, te piden el diezmo, etcétera. ¿No es cierto? Eso lo dice, se comenta afuera. Bien, pero la Biblia también nos enseña que el espiritual discierne, juzga todas las cosas. La Biblia dice que el espiritual o los espirituales conocen a los espirituales y los carnales conocen a los carnales. Por eso quizás sea, entre comillas, normal que la gente de afuera no comprenda, y a veces la ignorancia hace que la gente emita juicios equivocados. Bien, ahora el problema sería que nosotros tengamos esa mentalidad. Vuelvo a decir que este tema con respecto a las finanzas ha sido, hoy día es uno de los temas quizás que más se predica, pero hay toda una corriente que predica casi solamente o exclusivamente del dinero. La Biblia habla del dinero, Jesús enseñó acerca del dinero, pero no fue el único tema de los cuales Jesús enseñó. Jesús también enseñó claramente que nadie puede servir a dos señores. ¿Se recuerdan? Y fíjese, cuando el Señor Jesús dice eso, uno de esos señores que Él está mencionando ahí es el dinero. ¿Ven? O las riquezas. Dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Es uno o es otro? Bien, quiere decir que no hay una compatibilidad en el servicio. Entiéndase, servir quiere decir que tiene un amo. Algunos dicen, o hay un dicho que dice que el dinero es bueno como siervo, pero malo como amo. ¿Usted lo entiende? Bien. Y Jesús, insisto, dijo, nadie puede servir a dos señores, Dios o las riquezas. ¿Ah? Uno de los dos, no se puede con los dos. Bien, que sea el Señor de la vida. Otra aclaración, en ninguna parte de la Biblia utiliza la expresión 100 por 1 para referirse a retribución por la ofrenda. Porque hoy día, no sé si usted ha escuchado, yo sí he escuchado que hay gente que a veces dice, bueno, Dios te va a dar 100 por 1.
en la Biblia no aparece, por lo menos yo no he encontrado algún versículo que avale eso para la ofrenda. Ese versículo o esa expresión usted la va a encontrar en la parábola del sembrador. ¿Y de qué está enseñando la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan que eso está relatado en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8? ¿Se acuerdan de lo que se trata la parábola del sembrador? Que un sembrador salió a sembrar, ¿no es cierto? ¿A qué equivale esa semilla de la parábola del sembrador? Equivale a la palabra. Y que esa palabra caía en 4 tipos distintos de terrenos, ¿no es cierto? Eso es en esencia un resumen hacia la rápida de lo que es la parábola del sembrador. Entonces, ¿se está refiriendo Jesús ahí a el dinero? La verdad es que no. Y ahí la Biblia utiliza esa expresión 100 por 1. Bien, ahora hay un 100 veces más bíblico. Vuelvo a decir que esta parte estamos haciendo una aclaración, ¿ya? Hay un 100 veces más bíblico. Esto está interesante. Que lo encontramos en Marcos capítulo 10, desde el versículo 28 en adelante. En realidad la historia viene de antes, ¿ah? Pero nosotros vamos a tomar desde el 28, versículo 28 en adelante. Dice la palabra del Señor así: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En el cuadro de esta historia, lo que está pasando es que hace pocos instantes, por decir así, usted lo puede ver en la Biblia, estuvo el joven rico hablando con Jesús. ¿Recuerda ese pasaje? Entonces el joven rico le pregunta qué él debía hacer para heredar la vida eterna. ¿Se recuerdan? Entonces tiene un diálogo con Jesús, el que termina cuando Jesús le dice: anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué es lo que pasó en esa historia? ¿Se acuerda? ¿Hizo eso el joven rico? No hay registro bíblico de que haya hecho eso, sino más bien de que se fue triste. Entonces eso como que impactó a los discípulos, porque imagínense, era muy rico el joven. Bien, por eso yo creo, interpreto, que Pedro le pregunta a Jesús. El versículo dice así, Marcos 10, 28, ya lo leímos, lo compartimos una vez más. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Permítame que subrayemos ahí la palabra todo. Bien. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. ¿Se fijó? Hay una lista ahí. Hay varias cosas. Bien, versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Fíjese, me llama la atención que diga con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Bien, estamos hablando de la expresión 100 veces más. Bien, pero ¿quiénes son las personas que pueden o tienen la llave para esta promesa? ¿Qué le dijo Pedro? Nosotros hemos dejado ¿qué? Todo, ¿no es cierto? Bien, y Jesús da la lista de aquellas cosas que dejaron. Bien, otra de las aclaraciones o de los puntos antes ya de entrar de lleno a por qué ofrendamos. Fíjese que la naturaleza humana es egoísta. Nosotros nacemos en pecado. Podemos ver el egoísmo ya en pequeñas criaturas, ¿no es cierto? Que son egoístas, el mío, el mío. Hay una etapa donde usted le pregunta a los niños: ¿de quién es la mamá? Mío. ¿De quién es esto? Mío. ¿Se acuerda? Algunos todavía siguen con lo mismo, ¿no? No, acá no hay nadie. Bien, hay una historia acá que se relata, dice: una madre quería enseñar a su hija una lección y le entregó 2 monedas para la ofrenda. Una de 1 peso
y la otra de 10 pesos. Con eso la madre dijo: hijita, pon una moneda en la ofrenda y puedes quedarte con la otra. Al salir de la iglesia, la madre preguntó: hija, ¿cuál de las 2 monedas pusiste en la ofrenda? Le dio 2 monedas, una de 1 peso y otra de 10 pesos, y le dijo que ella podía quedarse con una de las 2 monedas. Dice, la hija contestó: pues yo iba a entregar la de 10 pesos. Pero poco antes de tomar la ofrenda, el hombre detrás del púlpito dijo que debemos ser dadores alegres. Yo estaba convencida de que pudiera ser mucho más alegre si ofrendara el peso. Así que me quedé con la de 10. Hay una historia. ¿Por qué ofrendamos? Buena pregunta. Como punto número 1, sabe que nosotros, que creemos en lo que dice la palabra, sabemos de que Dios es dueño de todo. Y eso lo encontramos en Salmo 24, versículo 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y también el texto central que ocupamos hoy, palabras del rey David, que dice, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, la última parte. Bien, Dios es dueño de todo. Punto número 2. Cuando ofrendamos, fíjese, es un acto de adoración, de amor a Dios. O sea, no deja de mostrar, cuando ofrendamos, nuestra espiritualidad. ¿Sabe usted que Dios ve lo que se ofrenda y la actitud del que da? Porque alguien puede decir, bueno, a Dios no le importa lo que se ofrenda, el monto. A ver, vamos a la Biblia. Lucas capítulo 21, versículo 4. Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. ¿Se acuerda la historia de la viuda? De eso está hablando esta historia, este pasaje. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Cuánto echó la viuda, se acuerda? 2 blancas, una cantidad insignificante. Hay gente que dio mucho más. Jesús vio lo que esa mujer echó. Jesús estaba ahí. Y después a sus discípulos les dice esto. ¿Ven? Entonces aquí hay 2 cosas. El monto que se ofrenda, Dios lo conoce, obvio, Dios sabe todo. Pero también Dios ve la actitud, el corazón del que ofrenda. ¿Bien? Punto número 3. Demuestra cuánto dependemos de Dios. O sea, en otras palabras, ¿sabe qué? Que ofrendar también es un ejercicio de fe. Porque esa viuda, ¿qué es lo que dio? Según lo que leíamos hace un momento, todo su sustento. Pero ¿por qué esta viuda habrá dado todo su sustento? Porque confiaba en Dios, tenía fe en Dios, de que Dios la iba a sustentar. ¿Ve? Y fíjese que en Mateo 6, versículo 30 en adelante, estos son versículos, la verdad, muy interesantes y que hoy día no podemos dejar de practicarlos nosotros. Cuando Jesús pone ejemplos, esto usted lo puede ver en versículos anteriores también. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ve? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Que son generalmente las preguntas del ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Sigue diciendo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que nosotros dependemos ¿de quién? De Dios. Bien, y hace una distinción entre los hijos de Dios y los gentiles. Entiéndase, los gentiles, las personas que son inconversas. ¿Ve? Y por eso nuestro amado Señor Jesucristo dice claramente, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
O sea, preocupados de qué van a comer, de qué van a vestir y de qué van a beber. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Bien, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que se me añadan estas cosas que Jesús está hablando como promesa? Es una promesa de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscad el reino de Dios. Esa es la llave. ¿Ve? Porque Él promete que las demás cosas serán añadidas. Me gusta también lo que dice el Salmo 23, versículo 6, terminando ese hermoso salmo que comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Termina diciendo: el bien y la misericordia. Y en el bien, ¿sabes lo que está incluido? Todo. Todo, la prosperidad, el bienestar, todo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así dijo el salmista. Punto número 4. Cuando ofrendamos, demostramos dónde está el corazón. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Ve? Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Punto número 5. El ofrendar, o por qué ofrendamos, ¿sabe qué? Debe ser un acto voluntario, deliberado, planificado. ¿Sí? Si usted ve lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón. Así dice la palabra. Y sigue diciendo, dice: no con tristeza ni por necesidad. ¿Ve? Y añade esto: porque Dios ama al dador alegre. ¿Ve? Entonces, ¿cómo se debe dar? Claro, y usted debe dar de forma deliberada lo que propuso en su corazón. Porque hoy día, a veces usted puede darse cuenta que el momento de la ofrenda es como incluso otra predicación más, porque pareciera que hay que llegar a la parte emocional de la gente, en circunstancias que nosotros, como hijos de Dios, también mostramos nuestra gratitud, nuestro amor por el Señor y su obra cuando ofrendamos. Vuelvo a decir que el ofrendar no es un acto menos espiritual. Usted puede durante la semana separar su ofrenda al Señor antes de la reunión. Y yo creo que es lo mejor. No llegar al momento de la reunión y ver, a ver, pucha, ¿dónde? ¿Dónde tengo unas moneditas? No, un acto deliberado. Usted lo planificó. Por eso dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ve? Punto número 6. ¿Sabe qué? Para un cristiano el ofrendar es un deber. ¿Sabe por qué? Demuestra nuestro compromiso con Dios y su obra, la que debe sostenerse y avanzar. Porque como en toda familia, aquí hay muchas familias representadas, muchas más a través de la radio, en toda familia hay gastos, ¿no es cierto? Y usted dice, tengo que pagar esto otro, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, ¿no es cierto? En la obra del Señor también hay gastos. Imagínense cuando se envía a un misionero a otro país a predicar la palabra. Ese misionero tiene que vivir. Él va a predicar. Él puede estar entregando su vida al Señor, pero necesita sostenimiento. La obra misionera que por misericordia de Dios está haciendo esta iglesia en distintos barrios es una obra misionera de ir y llevar la palabra del Señor a esos pequeños, y no solamente llevarle una palabra, sino que también llevarle una comida, algo para que coman también.
es una forma también de predicar, ¿ve? Entonces eso tiene que ser sostenido. La iglesia, el Señor ha determinado que sean los mismos fieles quienes sostengan la obra. Usted puede ver, y hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, yo me recuerdo de un hombre de nombre Gallo. ¿Se acuerda usted de Gallo? Que está en la tercera carta de Juan, que tiene un solo capítulo. Cuando dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabe a quién se le está hablando ahí? A Gallo, muy bien. Se le está hablando a Gallo. ¿Sabía usted que Gallo probablemente era una persona acomodada? Una persona de dinero. ¿Qué es lo que hacía esa persona acomodada? Contribuía en la obra, recibía a hombres de Dios, a predicadores, a evangelistas que iban a entregar una palabra, que iban a predicar. Los recibía, los hospedaba. Y en la Biblia también enseña, y me gusta la expresión que utiliza el apóstol Pablo, que dice de acompañarlos en el camino. Que cuando se vayan, los acompañen en el camino. ¿Y usted sabe a qué se refiere con eso? Nos está diciendo: bueno, te voy a dejar ahí a la otra esquina. No. Se está refiriendo a que le den provisión. A lo mejor su sándwich, ¿por qué no? Algo para el bolsillo, porque a lo mejor va a tener que tomar algún transporte, comer algo en el camino, que lo acompañen. Así ha ido creciendo la obra. Y sabe que mientras le estoy contando de Gallo, me acuerdo de una mujer que está en el Antiguo Testamento, conocida como la mujer tsunamita. ¿Qué es lo que hizo esa mujer? ¿Sabe lo que hizo? Era una empresaria, ella era una persona acomodada. ¿Sabe lo que hizo? Habló con su esposo y ellos decidieron hacerle una habitación al profeta. ¿Se recuerda? Y que incluso la Biblia relata que la habitación tenía una cama, una silla, ¿y qué más tenía? Una mesa, parece. Un escritorio, una mesa. Eso es lo que tenía, ¿ve? ¿Para qué? Para que estuviera ahí el varón de Dios. ¿Ve o no? Para ayudar, para facilitar la labor del profeta. ¿Ve? Entonces, por eso es importante que usted y yo también estemos conscientes de eso, que la obra tiene que sostenerse y la obra tiene que avanzar. Por eso que también cuando ofrendamos, lo que estamos haciendo es apoyando la obra para que avance y crezca. ¿Ve? Primera de Corintios capítulo 16, desde el versículo 1, habla de eso. Mire, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos. Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de santos, ¿a quién está haciendo referencia? A nosotros, a la iglesia. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros pondrá aparte algo. ¿Dice cuánto? Algo. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. Aquí equivale a día domingo nuestro. Este es el primer día de la semana de ellos. Bien. Estábamos leyendo el versículo 2 de Primera de Corintios 16. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros pondrá aparte algo. Bien. Según haya prosperado. O sea, ese algo es proporcional a cómo le fue a usted en la semana, si su sueldo es semanal. Ahora, si su sueldo es mensual, entonces es proporcional a su sueldo mensual. Si es diario, es proporcional a su sueldo diario. Esta ofrenda era para los santos. Recuerde usted que Pablo es un apóstol. Pablo se dedicó a abrir obras. Pablo recibió ofrendas para poder seguir con sus viajes misioneros, anunciando la palabra. Y Pablo también trabajó haciendo tiendas. Bien. Sigamos. Voy a leerlo completo. Primera de Corintios 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces, ¿qué cosa? Ofrendas. ¿Ve? Entonces, fíjese que
Me gustan las expresiones bíblicas porque la ofrenda tiene que estar marcada por el amor. Entonces, se da cuenta que en todos estos versículos que hemos visto, ninguno dice tienen que ofrendar X cantidad, X porcentaje, ¿ve? Porque es un acto de amor. Bien, en el versículo anterior de Corintios que leíamos, ¿se acuerda que decían? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ve? Sigamos, punto número 7. Más bienaventurado es dar que recibir. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y sabe lo que yo creo? Que es más bendecido el que da que el que recibe. Hay cosas que no las vamos a entender, o el mundo no las entiende con la mentalidad del mundo. Pero hay cosas que bajo la luz, la dirección del Espíritu Santo, vamos a entender estos principios que Dios tiene para nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿A usted le gusta recibir? ¿Y le gusta dar? Gloria al Señor. Fíjese, como punto número 8, ¿usted ha escuchado la ley de la gravedad? ¿Se acuerda de Isaac Newton? Que dice la historia, ya, era un científico que estaba sentado bajo de un árbol y de repente se cayó una manzana. Entonces, como él era un científico, él descubrió a través de esa manzana que cayó la ley de la gravedad, que los cuerpos son atraídos, qué sé yo, a la tierra, ¿no es cierto? Es una ley, porque usted toma cualquier cosa, incluso hasta usted mismo se tira de un puente para abajo, ¿no es cierto? Esa es la ley de la gravedad, pero no lo haga. No, le estoy poniendo un ejemplo, puede ser un puente bajito, no se vaya a tirar de un puente, no, por favor, no vaya a hacer eso. Le estoy diciendo el ejemplo: toma algún artículo, algún vaso y lo suelta, ahí usted va a ver la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Y después también puede recibir algún tipo de amonestación, pero que sea un vaso plástico. Mire, entonces Dios también tiene sus leyes, aunque la gravedad también la creó Dios. Si no, imagínense cómo andaríamos acá si no existiera la ley de la gravedad. Andaríamos todos flotando. Andaríamos a lo mejor como ese video de cuando el hombre llegó a la luna, ¿lo ha visto? Que como caminaba así, aunque dice que ese video no es real. Dicen, yo no sé. Dicen tantas cosas. Bien, pero hay una ley también bíblica de la siembra y la cosecha. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, donde también dice, en uno de esos versículos que cada uno dé como propuso en su corazón, dice también: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, ¿quién es el que está enseñando esta ley? Dios. Bien. Ahora, hay que meterse en el contexto de lo que está pasando, porque ahí en esos capítulos de 2 de Corintios se está levantando una ofrenda misionera para la iglesia de Jerusalén. La iglesia no judía está levantando una ofrenda misionera. Pablo está impulsando esa ofrenda misionera para ayudar a los creyentes de Jerusalén, porque muchos, por abrazar la fe en el Señor Jesucristo, ¿saben lo que hacían los jefes, los patrones? Exacto, los despedían. Y esos hermanos, igual que usted y yo, tenían que seguir comiendo todos los días. Tenían que tener para su pancito, para la comida, ¿no es cierto? Entonces, mire, qué lindo ejemplo, ¿eh? Y un ejemplo real, bíblico. Entonces, ¿qué hicieron los creyentes no judíos, impulsados por Pablo, el que es conocido como el apóstol de los gentiles? Comenzaron a levantar una ofrenda de amor. Vamos a ayudar a estos hermanitos, porque algunos están sin trabajo.
Imagínense, más encima en ese tiempo no existían los métodos de planificación familiar como ahora. Entonces la gente tenía nomás hijos. Imagínense que despedían al jefe de hogar. No era solamente una boquita que dejaba de tener el sustento, sino que también había una familia. Pero ¿sabe qué? La iglesia se movilizaba para ayudar al necesitado. Qué lindo, ¿eh? ¿Ve? ¿Por qué Pablo estaba haciendo eso? Porque quería unir a la iglesia, que no hubiesen diferencia entre los judíos y los no judíos, sino que todos fueran un solo pueblo. ¿Ve? ¿Se acuerda usted de lo que pasaba en la iglesia primitiva del libro de los Hechos? Que dice la Biblia que no había entre ellos necesitados. ¿Por qué no? Exacto, se ayudaban. ¿Y sabe qué? Eso no tenemos que perderlo nosotros. Se ayudaban uno a otro. El que tenía más traía lo que tenía a los pies de los apóstoles y se repartía. Se ayudaba a las viudas. Por eso también surgieron los diáconos, porque habían viudas desamparadas. No existían estos planes jubilatorios de ahora. Entonces habían viudas creyentes que no, probablemente estaban desamparadas, que no tenían hijos que pudieran alimentarla, ayudarle. Entonces, ¿quién asumía esa responsabilidad? La congregación. ¿Cómo que el fisco? Sí, pero la iglesia. Los diáconos eran los encargados de poder servir a las mesas, de llegar con esa ayuda para las viudas, ¿ve? Para las mujeres que estaban desamparadas. ¿Se da cuenta cómo el Señor, el Espíritu Santo nos va abriendo el panorama para entender mejor los contextos bíblicos? Estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ve? Este principio usted lo puede ampliar. Si usted siembra amor, si usted siembra comprensión, usted va a cosechar eso. ¿Ah? Si usted siembra generosidad, usted va a cosechar eso. Si Dios es fiel, ¿usted le cree a Dios? ¿Ve? ¿Sabe que hay una expresión en la Biblia que Dios dice que le han robado? Así dice. En Malaquías capítulo 3, desde el versículo 7, dice así la palabra del Señor: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8 de Malaquías 3: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Claro, en vuestros diezmos y ofrendas. Bien, ¿sabe que para comprender esto hay que meterse en la historia? Hay que meterse que en el templo tenía que ser mantenido. El templo no solamente estaba el sacerdote, sino que también estaban los levitas. ¿Qué hacían los levitas? Eran los encargados de la adoración en el templo. Y los levitas, su labor era estar dedicados exclusivamente al ministerio, llamémosle así, al igual que el sacerdote. Entonces, si la gente dejaba de ofrendar, que no solamente se refiere a ofrenda económica en el Antiguo Testamento, si la gente dejaba de diezmar, ¿qué pasaba con los trabajadores del templo? ¿Ve o no? ¿Ve? Por eso después, más adelante, dice el Señor: traed los diezmos al alfolí. Y más adelante dice: y haya pan en mi casa. ¿Ve o no? Entonces a veces nosotros opinamos y no sabemos los contextos. Bien, ahora, para ir terminando, ya estamos terminando. Fíjese que hay un ejemplo espectacular en la Biblia. Me gusta este ejemplo a mí, que es solamente este ejemplo para un mensaje. Dos ofrendas, ¿se acuerdan? Dos ofrendas. Vamos a la antigüedad, a los principios, al Génesis. Vamos a encontrar a dos hermanos, Caín y Abel. ¿Se acuerda? Mire, Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas,
Fíjese, subraye la palabra primogénitos, ¿ya? De sus ovejas. Y esto, mire, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Se acordó ahora? Ya, sigo. Versículo 5 de Génesis 4. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Pregunta, ¿llevaron los dos ofrendas? ¿Sí? Si el tema era llevar ofrendas, llevaron ofrendas. Los dos llevaron ofrendas. O sea, yo cumplí, yo vine. En otras palabras, ¿no es cierto? Yo vine, yo estuve, ¿no es cierto? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabe qué? Estos versículos de ahí, de Génesis, no dan mucha luz para entender bien qué fue lo que ocurrió, conocer los detalles. Lo que sí sabemos, y por eso aquí hay luces bien importantes, de que Abel llevó de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué son los primogénitos? Lo primero, ¿no es cierto? Lo primero, ¿ve? Él llevó lo primero. Ahí tiene una luz, ya, una luz, lo primero. Por ejemplo, cuando se habla del diezmo, también tiene que ser lo primero. El 10%, usted lo aparta, lo primero para el Señor. Ese, después vamos a hablar en todo caso de los diezmos, más adelante. Lo primero. Y esto fue lo que hizo Abel. Se lo vuelvo a leer. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró por ahí, nos dijo, esta ya está media feíta, esta se la voy a dar al Señor, pues esto darle una ofrenda. No, eligió los primogénitos, eligió lo más gordo. ¿Y sabe lo que pasó? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, hay un versículo en la Biblia que todavía nos va a dar más luz para entender este cuadro, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y aquí yo quiero que me pongan mucha atención. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios, ¿lo tiene? Dice, más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué le llama la atención de ahí a usted? A mí hay dos cosas que me llaman la atención. Una es la fe. Dice, por la fe. Esta es la galería de los héroes de la fe, Hebreos 11. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. ¿Por qué? Porque Abel, ¿qué llevó? Los primogénitos. Y apartó lo más gordito, ¿ah? Para el Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Los dos llevaron ofrenda, los dos. O sea, si el tema, amada hermana y amados hermanos que están escuchando, si el tema era llevar ofrenda, los dos cumplieron. Pero una de estas dos ofrendas, ¿sabe qué característica tiene? Era excelente. Gloria a Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. ¿Le gustaría que Dios diera testimonio de sus ofrendas? ¿Qué es lo que hizo Abel? Eligió lo mejor. Bien. Y muerto aún habla por ella, por su ofrenda. Imagínense. Bien. Entonces, dos cosas. Subraye por favor. La fe. La fe, el ofrendar es un ejercicio de fe. Y lo otro, la excelencia. ¿Se acuerda de lo que hablamos la vez pasada? ¿Cuánto valen tus palabras? ¿Se acuerda de que hablamos de que nosotros teníamos que ser gente de palabra? La gente de palabra, ¿sabe lo que es? Es gente excelente. Y Dios quiere que usted y yo seamos excelentes.
Ahora, ¿qué es excelente? ¿Sabe? Que sobresale en bondad, mérito o estimación. ¿Veo o no? Y fíjese que no se trata de cantidad, porque hay gente que puede dar mucho y que a lo mejor usted y yo quedamos fuera de carrera, pero Dios sabe cuánto usted y yo podemos dar. Dios sabe, con el amor de que usted a lo mejor separó eso durante la semana, preparó su ofrenda para mi Señor. Esto es para mi Señor. De repente, ¿cómo sabe que usted ahí tenía una cantidad de billetes? Porque acá en Argentina se manejan más los billetes que las monedas, porque las monedas no valen casi nada. Y los billetes, ahora con el nuevo billete de 500, los demás como que también valen menos, ¿no es cierto? Y a lo mejor usted, oiga, en la semana, usted ahí vio, no, yo quiero separarle esto para mi Señor. Porque no se trata solo de cantidad, se trata de actitud. Recuerde, no se le olvide el ejemplo de la viuda. La viuda dio una ofrenda excelente. ¿Por qué? Jesús mismo la destacó, dijo, esta viuda dio más que todos. Y económicamente no fue así, porque otros pasaron y dieron ¿de qué? De lo que les sobraba. Dijo, pero esta viuda de su pobreza dio todo lo que tenía. ¿Ve? Gloria al Señor. ¿Le bendice esta palabra? Termino con esto. ¿Sabe? Se puede dar sin amar. Se puede dar sin amar, pero usted no puede amar sin dar. Bien, ¿sabe de lo que me recuerda estas palabras? De Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cuando usted ama, usted da. Que Dios nos bendiga a través de esta su palabra.